Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a conversar acerca de los imperialismos europeos del siglo XIX. Estos imperialismos son diferentes a los que vimos durante el siglo XVI, por ejemplo, el imperio francés, el imperio británico, el imperio español, con la monarquía católica del siglo XVI y las conquistas territoriales en el Nuevo Mundo. Estos nuevos imperialismos no están vinculados con descubrimientos de nuevos territorios, sino más bien con esta base de industrialización que está ocurriendo en las potencias europeas. La revolución industrial ya ha surgido en el siglo XVIII, en la segunda mitad, y durante el siglo XIX las potencias europeas tienen grandes fábricas y necesitan recursos naturales, necesitan materia prima y mano de obra. Entonces, los imperialismos europeos coloniales del siglo XIX tienen una perspectiva distinta. Tienen una perspectiva nacionalista que involucra poderío y competitividad respecto tanto del poder político como del poder económico en diferentes partes del mundo. Y esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Tenemos una definición de imperialismo que es una política de Estado que una nación decide que va a llevar adelante, que involucra en la práctica expandir el poder económico y el poder político sobre territorios que suelen ser naciones débiles y de fácil dominación, donde las instituciones políticas no han progresado mucho, digamos, y permiten que entonces estas naciones con su poder político puedan lograr algún tipo de influencia política y económica para su propio beneficio. Es decir, se logran contratos locales que les permiten crear infraestructura que en apariencia favorece al país dominado o colonizado, pero que al mismo tiempo representa alguna ventaja económica para el país imperialista que decide invertir con la finalidad de algún tipo de rentabilidad a corto o largo plazo. Entonces, los hombres de burgueses capitalistas del mundo europeo piensan en las posibilidades de inversión y les parece que existen lugares donde vale la pena invertir. Uno de esos lugares va a ser el África. Entonces, por el imperialismo, un Estado imperialista desea imponerse sobre otros países y ejercer su control sobre esos países. Estas son potencias que tienen gran fuerza económica y no dudan en utilizar esa fuerza económica y este poder político que tienen para negociar de manera directa o indirecta algún tipo de influencia sobre estas naciones, sea un control político directo o sea un control político indirecto a través de sus propias autoridades locales, con la finalidad de obtener algún beneficio que suele ser un beneficio de carácter económico. Veamos estas ideas asociadas entonces al imperialismo europeo del siglo XIX. Primero existe un deseo de extensión, de extender territorios, es decir, expansión territorial, para alcanzar control y poderío político y económico sobre esas naciones. El nacionalismo como ideología significa que estas naciones entienden que tienen valores que son superiores frente a otras naciones. Esos valores los traducen también en mayor poder económico y implica que esta competitividad entre naciones europeas también se va a dar a nivel de mayores conquistas territoriales, mayor dominio territorial. Recordemos que en este caso no es una conquista estilo siglo XVI, conquista territorial para añadir o adherir territorios e incorporarlos a las naciones europeas. No es una extensión de ese tipo, sino es un dominio sobre países externos. Sin embargo, en estos países va a existir la influencia política europea. Entonces, estas naciones europeas se sienten poderosas, compiten entre ellas y sienten que si tienen más control territorial fuera, entonces son más poderosas. Y ahí viene esta idea, esta ideología del nacionalismo, de competencia entre naciones europeas para demostrar quién tiene más poder. El capitalismo y el libre comercio que van de la par porque los grupos capitalistas y los bancos europeos ahora deciden intervenir a través de inversiones de capital fuera de sus territorios, ya no solamente dentro del territorio, sino en otros lugares. Esa inversión puede ser, como les decía, a través de infraestructura que permita después una explotación adecuada de los recursos
conseguirlos a bajos costos para poder después producir nuevos productos, manufacturarlos y después exportarlos a otras naciones. Se va a dar entonces el libre comercio y esto va a favorecer el crecimiento económico y el poderío económico de estas naciones. La explotación que se va a dar respecto de la materia prima, respecto de esos recursos naturales y también respecto de la mano de obra que van a encontrar en África y en estas colonias alejadas como India, Pakistán, la China, y que les va a permitir nuevamente conseguir hacer productos a bajo costo y después venderlos a un precio más alto. Esa rentabilidad es justamente lo que buscan los capitalistas. Finalmente vemos que parte de esto es la esclavitud, porque en África subsiste la esclavitud que se inició ya siglos antes, en el siglo XV, y que posteriormente, hacia fines del siglo XIX, va a tratar de abolirse en el papel, sin embargo en la práctica va a continuar. Estas entonces son las ideas relacionadas con el imperialismo: la expansión territorial, el nacionalismo, el capitalismo, el libre comercio, la explotación y la esclavitud. Este video les va a explicar los imperios coloniales del siglo XIX. Y la fecha que vemos acá puesta es de 1870 a 1914. En 1870 acaba de crearse la República de Italia y el Imperio Alemán en el año 1871. Entonces, estos países van a llegar un poco tarde al periodo de imperialismo o neocolonialismo, si quisiéramos llamarle también así, o también neoimperialismo, por el cual las naciones y potencias poderosas europeas van a empezar a llegar con sus tentáculos, digamos, a apropiarse de ciertos territorios, sobre todo en África. En 1914 se dice que termina el imperialismo porque se da inicio a la Primera Guerra Mundial. Veamos la dominación en el África, que es parte de este momento también, en el siglo XIX. Decíamos que hubo una primera etapa en el siglo XV, siglo XVI, donde hay un gran comercio o tráfico de esclavos y hay una gran penetración económica por parte sobre todo de dos potencias, Francia e Inglaterra. En el siglo XIX sí, pero también antes, con Francia, Inglaterra, los holandeses, los portugueses que llegaban al África y hacían tráfico de comercio o comercio de esclavos. En cambio, la segunda etapa es una etapa distinta, es una etapa de colonización, es decir, van a haber colonos franceses, ingleses, holandeses que van a formar sus propios gobiernos y que van a vivir, van a habitar y van a tener a los africanos como esclavos, ¿no? Ellos van a convertirse en dueños de territorio y van a tener a los esclavos que van a trabajar las haciendas de los que van a ser dueños ellos mismos, los europeos. A partir de la conferencia de Berlín se va a notar que hay una colonización más formal, se trata de evitar los conflictos territoriales que ya existen entre las potencias europeas para dominar el África. Veamos entonces sobre esta dominación en el África que había en estas etapas que hemos mencionado. Hablemos de la primera, que es cuando los africanos vendían hombres para el comercio o tráfico de esclavos. Ellos mismos tenían factorías donde tenían esclavos y los ponían a la venta. Los europeos desembarcaban a veces en las costas africanas en sus caminos de expedición por el mundo y ahí les interesaba el comercio, sobre todo de oro, marfil y posteriormente de diamantes, pero también encontraron que existía el comercio de esclavos y entonces también se dedicaban al comercio de esclavos, ¿no? Portugueses, holandeses, ingleses y españoles. El tráfico de esclavos entonces se daba porque los esclavos eran capturados por otros africanos, eran transportados a las costas y ahí se les almacenaba en factorías que eran construidas con ese propósito. Se les cuidaba y se les alimentaba hasta que viniesen los traficantes de esclavos que iban a adquirir a estos esclavos como si fueran un producto común y corriente, ¿no? El comercio no solamente era de hombres, también existían mujeres y iba acompañado de la ideología racista por la cual una persona de tez oscura o tez negra no tenía valor. Por lo tanto, era traficada como si fuera un objeto. Sobre el reparto del África, ya del siglo XIX, se convocó una conferencia en la ciudad de Berlín, que era parte del Imperio Alemán,
esta conferencia organizada por Otto von Bismarck llevó a las potencias europeas a sentarse alrededor de una mesa y discutir los territorios que iban a tener bajo su dominio en el África, porque existía una competitividad entre ellas y ellas iban a luchar básicamente en territorio extranjero por, asentar, por tener su poder en estos territorios. Y para evitar ese desgaste militar y bélico, entonces decidieron que mejor lo podían conversar alrededor de una mesa de negociaciones. Y así acordaron, por ejemplo, respecto del Congo, que era uno de los pedidos de Portugal, que quería reconocer el Congo como si fuera su estado, decidieron que no, que la cuenca del Congo iba a estar abierta y iba a ser un estado libre y que nadie podía reclamar posesión en ningún momento en el estado del Congo. Luego se habló acerca de que existiría el libre comercio entre las colonias, ¿sí? Y que también se aboliría la esclavitud. Estos fueron algunos de los acuerdos a los que se llegó en la conferencia de Berlín. Entonces acá se dio un reparto formal, es decir, en la conferencia de Berlín no nace el reparto del África en el sentido de colonización del África. Ya la colonización se había dado. Lo que sucede es que en la conferencia de Berlín se trata de formalmente establecer aquellos territorios que van a estar bajo dominio de estas potencias con el fin de evitar conflictos entre ellas y que se respeten estos acuerdos territoriales puestos sobre la mesa en esta conferencia. En la conferencia de Berlín, entonces las potencias europeas claramente definieron los lugares donde donde iban a tener control. Las que más beneficios tuvieron con esta conferencia fueron Francia e Inglaterra. En realidad Italia y Alemania habían llegado muy tarde al reparto y estaban también España, Bélgica, Portugal y básicamente eran ellos, ¿no? Bélgica también con un estado muy chiquito. Y tenían, por ejemplo, Francia, que estaba en la parte norte, con Marruecos, Argelia, ¿no? Tenemos a Inglaterra en la parte norte con Egipto, Sudán, por diferentes razones, ¿no? Tenían acceso a diferentes tipos de recursos. Recuerden que algunas de ellas son más ricas en algunos recursos naturales que otras, ¿no? Por ejemplo, el petróleo en la parte norte de África, noreste, y en la parte noroeste también hay petróleo, pero también hay algodón, café, etc. Existe entonces en esta época ese gran deseo de estas potencias de tener dominios en el África, ¿no? Y la finalidad, conseguir mano de obra barata y conseguir materia prima para poder ellos alimentar las industrias, ¿no? Manufactureras que tienen en sus propios países en Europa. ¿Qué beneficios entonces tiene el África? Miren todos los recursos naturales que tiene el África. Entonces hay muchos beneficios para las potencias que llegan al África y empiezan a trabajar y a invertir en infraestructura. Hay recursos naturales para el uso industrial, hay algodón para justamente la industria textil, hay café que está siendo exportado y está siendo vendido perfectamente tanto en el mundo europeo como en Norteamérica. Tenemos el petróleo, que ahora se ha descubierto como una fuente de energía que está sustituyendo al carbón y por lo tanto también hay fuente de energía interesante que proviene de África. Por otro lado, las colonias y protectorados también obviamente eran mercados para poder colocar la producción que quedaba excedente y que no se vendía en Europa y podía ser vendida y colocada en estos mercados en África. Por otro lado, también asegurar la mano de obra barata que existía, porque ahí existían esclavos a los que no se les pagaba. Ustedes saben que los esclavos no reciben pagos, solamente alimentación para seguir trabajando, nada más. Entonces, África era una fuente de riqueza enorme, que los propios africanos no utilizaban porque para ellos el petróleo no era importante, no lo necesitaban como fuente de energía. Y bien, finalmente, este es un incidente que ocurre entre Inglaterra y Francia, que es la fachoda o fashoda, este conflicto que se da en el año 1898 debido justamente al interés que todavía subsiste entre estas naciones, Francia e Inglaterra, por tener poderío en territorio africano. Pese a que se había firmado ya la conferencia de Berlín, se da un conflicto entre ellos y los invito a verlo, es interesante para que ustedes vean la importancia de África como un centro económico para las naciones europeas. Muy bien, chicos, los dejo con esto y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.